¿Puedo constituir una unión marital de hecho sin vivir con esa persona? Tema muy interesante, la unión marital de hecho, y tiene que haber convivencia. Vamos a hablar hoy de ese tema importante. Hola, hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. ¿Es posible y puedo yo tener una unión marital de hecho sin convivencia? Dos personas que no viven bajo el mismo techo, pero puede crearse, puede constituirse, puede nacer entre ellos una unión marital de hecho. Y esta es una pregunta muy interesante porque muchas personas se preguntan en qué momento realmente nace entre dos personas un vínculo legal de unión marital de hecho, vínculo que genera todo tipo de derechos, todo tipo de deberes y que le permitiría incluso hacer reclamaciones de carácter patrimonial a ese compañero o a esa compañera permanente. Y esta pregunta está relacionada con dos asuntos. El primero, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, de los militares que están por periodos de tiempo muy largos y vienen por periodos de tiempo muy corto a casa? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los pilotos o con las personas que trabajan con temas de minería, que están periodos de tiempo muy largos fuera? Y en esos casos puede haber unión marital de hecho sin convivencia. Es posible, eso podría pasar. Esto aplica también, por ejemplo, a las personas que trabajan en cruceros y están por larguísimos periodos de tiempo en alta mar, vuelven por periodos de tiempo cortos, como unas vacaciones, con su familia, con su pareja, y entonces ahí podría haber unión marital de hecho. Pero también vamos a hablar acerca de esas dos personas que viven bajo el mismo techo. Por ejemplo, son roommates, son personas que comparten su casa, le arrienda incluso muchas veces. El inicio de la relación es que le arrendó una habitación a la otra persona y terminan teniendo un vínculo de pareja. ¿Cómo definimos el momento y cuál es la dificultad de este tipo de casos? Vamos a explicar y hablar sobre ese tema, es muy interesante. Lo primero, tenemos que explicar un poco acerca de cómo en Colombia se puede tener unión marital de hecho, pero también cómo se puede tener antes de eso vínculo de familia. ¿Cuándo yo tengo un vínculo legal de familia en Colombia? Pues yo puedo tener un vínculo legal de pareja cuando tengo dos posibilidades. Uno, yo puedo estar casado con esa persona y si tengo matrimonio con esa persona, pues no hay ninguna discusión en relación con que si tengo o no vínculo personal, vínculo de pareja con esa persona. Si yo estoy casado con esa persona, tengo sin discusión un vínculo de matrimonio y ahí no hay nada que discutir. Incluso puede usted haber terminado la convivencia con esa persona, han pasado 20 o 30 años con esa persona que es su esposo o su esposa, pero usted sigue teniendo vínculo matrimonial con esa persona, pero además sigue teniendo derechos y deberes de carácter personal, pero también sigue teniendo sociedad conyugal cuando está casado. Es distinto en la unión marital de hecho, porque ahí empezamos con todas las grandes y difíciles discusiones. En el matrimonio yo tengo algo muy concreto y es que yo tengo una fecha en que se hizo ese matrimonio y ese día nació nuestro vínculo. Y cuando yo hago un proceso de divorcio, pues ese día terminó nuestro vínculo. Si no hay divorcio, el vínculo sigue existiendo. En la unión marital de hecho, en cambio, es totalmente distinto. Las reglas para ese tema de la unión en este tipo de asuntos, determinar cuándo inició, determinar cuándo se termina, pues las reglas aquí son bien distintas. ¿Cómo funciona el asunto? Primero, en la unión marital de hecho, dice nuestra norma colombiana, dice nuestra jurisprudencia, es una unión entre dos personas del mismo sexo o dos personas heterosexuales, un hombre y una mujer, que quieren establecer un proyecto y un vínculo de familia. ¿Cómo se establece ese vínculo? Pues antes nosotros decíamos que ese vínculo se establecía con el tema de techo, lecho y mesa. Es decir, vivían bajo el mismo techo, compartían el proyecto de familia, pero además sostenían relaciones sexuales entre ellos, dormían juntos, pero además específicamente pues había apoyo mutuo entre ellos, había apoyos financieros, por ejemplo. Y entonces, básicamente, la teoría legal general de las uniones maritales de hecho eran, pues yo tengo un vínculo de unión marital de hecho cuando yo claramente vivo bajo el mismo techo,
tengo singularidad, es decir, solamente esa persona es mi pareja, es públicamente mi pareja, y además hay un apoyo económico entre nosotros, hay unos apoyos de solidaridad, no solo económico, porque puede ser que una de las dos personas solo esté en casa cuidando a los hijos, no es que haga un apoyo económico, pero también hace un trabajo que también tiene valor, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa era la forma en que nosotros determinábamos aquí si hay unión marital de hecho. Sin embargo, ese tema de compartir el techo, es decir, vivir bajo el mismo techo, pues ese tema se ha venido desdibujando para adaptarse, para acomodarse a las nuevas realidades sociales. Cosas como lo siguiente, por ejemplo, hay un caso muy emblemático en Antioquia en donde la Corte Suprema de Justicia terminó diciendo en un caso concreto, eran dos personas mayores, dos adultos mayores, que no vivían bajo el mismo techo. Sin embargo, la Corte dijo que en ese caso sí había unión marital de hecho, a pesar de que esas dos personas no vivieran bajo el mismo techo. No vivían bajo el mismo techo, pero sí tenían unión marital de hecho. Y entonces, ¿cómo es eso posible? Pues resulta que la Corte dijo que lo que se va a privilegiar es el vínculo de familia, el interés, la intención de generar un vínculo de familia. Y en ese caso concreto que les estoy contando de Antioquia, pues resulta que la Corte encontró que esas dos personas, por decisión personal y decisión propia, no vivían bajo el mismo techo, era una forma de ver ellos la vida, de vivir, y ellos eligieron que no querían vivir bajo el mismo techo. Esa fue su decisión de carácter personal. Sin embargo, esas dos personas todo el resto de la semana, a pesar de que no vivían bajo el mismo techo, se veían todos los fines de semana, dormían juntos los fines de semana, ella se quedaba en la casa de él, pero todo el resto de la semana ellos tenían todo tipo de actividades como si fueran una pareja, como si fueran una familia. Y ellos en ese transcurso de semana, él le ayudaba financieramente a ella le hacía algunos apoyos a ella le ayudaba con los temas médicos, ella lo llevaba al médico, estaba pendiente de él. Entonces la Corte en ese caso concreto terminó diciendo, en este caso hay unión marital de hecho, incluso a pesar de que no vivan bajo el mismo techo. Y esta regla, por supuesto, la podemos extrapolar, la podemos considerar para otro tipo de situaciones y de casos en donde dos personas que no vivan bajo el mismo techo, pero que claramente todos los demás actos que ellos tienen son de dos personas que tienen un proyecto de familia. Esto aplica, por ejemplo, para los militares. Ese militar que sale de su trabajo allá en la zona, está trabajando pues en el ejército, sale en un permiso, en un descanso, inmediatamente se va a donde su pareja, e incluso empezamos a tener ya unas pruebas más contundentes de que hay unión, porque resulta que esa es la persona que paga el arriendo todos los meses, es el papá de los hijos con esa mujer, por ejemplo. Pues resulta que puede ser que allí no haya convivencia permanente, pero hay y habría unión marital de hecho. Por eso ese requisito de la convivencia permanente estaría desdibujándose. No quiere decir que ya no se requiera convivencia permanente, pero sí hay que decir que no podemos aplicar una regla estándar, que si no tienen convivencia permanente, están bajo el mismo techo todo el tiempo, entonces ya no hay vínculo de pareja, ¿no? Nosotros hoy podremos contemplar en cada caso concreto, hacer un estudio, hacer un análisis y encontrar en muchos casos que a pesar de que no vivan bajo el mismo techo, podría haber unión marital de hecho. Y esto, un aprendizaje muy, muy importante. Ahora hablemos del tema de los roomies. Ese hombre, esa mujer que le alquila una habitación a otra persona, llega esa persona a vivir allí y ellos dos terminan teniendo una relación de pareja. Pues son casos bien difíciles de probar muchas veces, a menos que las dos personas voluntariamente decidieran. Recordemos que en Colombia es perfectamente posible que dos personas de manera voluntaria elijan declarar su unión marital de hecho. Lo pueden hacer en notaría a través de escritura pública, lo pueden hacer en centro de conciliación a través de acta de conciliación, o si no se logran poner de acuerdo, pues uno de los dos tendrá que demandar e ir al juez a aprobar esa unión marital. Y en el caso que estamos poniendo de esos dos roomies que viven bajo el mismo techo pero tienen un contrato de arrendamiento, pues ahí tenemos todas las dificultades del mundo, porque tendremos que entrar a discutir quién puede probar mejor,
yo soy capaz de probar que efectivamente vivíamos bajo el mismo techo, pero no éramos pareja. O yo puedo probar que vivíamos bajo el mismo techo, pero simplemente éramos roomies. Aquí incluso está el contrato. Yo no hacía ningún tipo de acto como pareja de ella. Alguna vez puede ser incluso que sí sostuvimos relaciones sexuales, pero eso no implica unión marital de hecho. Y es cierto. Pero si el otro logra probar, demostrar que había apoyo financiero, que empezaron a tener una relación ya de pareja, que en algún momento incluso hablaron de la posibilidad de un matrimonio o la posibilidad de concretar su relación, ya no queremos ser roomies, vamos a vivir juntos ya permanentemente, evidentemente será todo un asunto de carácter probatorio y no es sencillo, pero podría ser que usted esté viviendo con su roomie y ya no son simplemente dos personas que tienen un contrato de arrendamiento, sino que ya es su compañero o compañera permanente. Mucho cuidado. Yo soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Les invito siempre a preguntar lo que quieras. Cuéntame aquí en los comentarios de este video qué te parece. Te invito a suscribirte aquí al canal de YouTube o donde estés escuchando este video. Soy Jimmy Jiménez, abogado especialista en Derecho de Familia, perito internacional en Derecho de Familia colombiano. Los invito, por supuesto, siempre les digo, pregunta lo que quieras. Un saludo.